Gracias al Señor. Podemos presentar el Evangelio una tarde más, podemos abrir su palabra y podemos también compartir lo que el Señor nos ha mandado. Y miren, habrán seguido la lectura que el hermano Andrés nos ha hecho, y aunque sea en el Evangelio de Marcos, vamos a hacerla en el Evangelio de Lucas, que es el paralelo, porque siempre nos enriquece algunos detalles y matices que hay entre un autor y otro, inspirados por el Espíritu Santo. No lo vamos a leer todavía, pero estamos hablando de Lucas, para que lo tengan abierto, Lucas capítulo 5, versículos 12 al 16. Pero antes de volver a leer el texto, nos habremos dado cuenta que la lectura va acerca de un leproso y de un milagro. Así que si tenemos que poner un epígrafe a esta predicación, resaltaría la propia palabra del Señor. El versículo que dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Pero antes les quería proponer una situación cotidiana, una situación que se suele dar en el día a día. Y seguramente estarán de acuerdo conmigo cuando pensamos acerca de recibir noticias. El sentimiento que nos invade cuando tenemos que recibir una noticia. Sabemos que nos tienen que decir algo, pero esa incertidumbre muchas veces no nos deja vivir. ¿A qué me refiero exactamente? Seguramente muchas veces hemos tenido que llevar nuestro vehículo a la ITV, a la inspección técnica del vehículo. Y tiene que pasarla de manera obligatoria esa inspección, porque si no el vehículo no puede circular o no debiera circular. Y claro, llevamos el coche pensando que está bien, esperando que esté bien, porque nos decimos a nosotros mismos, hago un mantenimiento del coche y espero que pase esa prueba. Pero a la vez decimos, ¿tendrá el vehículo algún fallo? ¿Tendrá el vehículo algún problema que desconozco? Y estamos dándole vueltas. ¿Estará apto para conducir? Y miren, esto también pasa cuando vamos al centro de salud, ¿verdad? Y tenemos que pasar un chequeo médico. Nuestra cabeza también nos hace pensar y meditar. El diagnóstico que me dará el doctor, la doctora, después de hacerme el chequeo, ¿será bueno? ¿Estaré sano? ¿Estaré enfermo? Pues miren, con la ayuda del Señor en esta tarde vamos a hablar de algo similar, pero en el terreno espiritual. ¿Cuál es nuestro estado espiritual? Solo que en este caso no va a ser un ingeniero, no va a ser un doctor, una doctora, quien nos va a decir cómo está nuestro estado espiritual. Será el mismo Dios por medio de la palabra quien nos dé la respuesta a nuestra condición espiritual. Pero las preguntas son similares, tengamos esta ilustración en mente. Pero ahora cambiemos el enunciado de la pregunta. ¿Estoy aprobado por Dios en este momento? ¿Me mira Dios con buenos ojos en mi día a día? O si lo queremos decir de otra manera, ¿soy una buena persona a los ojos de Dios? Vamos a dejar aquí esta ilustración y con la ayuda del Señor la recuperaremos al final. Meditemos en esto. ¿Cómo me ve Dios en esta tarde? Y ahora sí, vamos a abrir Lucas capítulo 5, versículos 12 al 16 y vamos a intentar hilar esa condición espiritual que padecemos o que tenemos delante de Dios con el texto del leproso. Lucas capítulo 5, versículos 12 al 16. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve,
le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Versículo 15, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Versículo 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, nuestro Señor Jesucristo estaba en una de las ciudades. No sabemos exactamente de dónde vino, pero sí sabemos que estaba en una de las ciudades que visitó al comienzo de su ministerio. Pero si recopilamos datos de los demás textos, podemos saber lo siguiente: el Señor hacía poco tiempo había dado el famoso Sermón del Monte, aquel que encontramos en el capítulo 5 de Mateo. También sabemos que le acompañaban 4 de sus discípulos: Andrés, Simón Pedro, Juan y Jacobo, justamente llamados después de la famosa pesca milagrosa. Y en un lapso de tiempo entre esto y entrar a la ciudad, ocurre el acontecimiento que estamos viendo a continuación. Un leproso aparece en escena, estando él en una de las ciudades. Se presentó un hombre lleno de lepra, dice el texto. Y miren, Lucas era de profesión médico, como muchos saben. Cuando dice lleno de lepra, no está diciendo que tenga algo de lepra, un poquito de lepra en una parte del cuerpo, sino que estaba lleno de lepra. Una condición grave de esta enfermedad. Era un caso avanzado y, humanamente hablando, totalmente desesperado. Y me preguntaba, ¿qué sabemos de la lepra? Pues gracias a Dios no sabemos mucho, por lo menos a partir de mi generación, porque no la hemos visto con nuestros ojos en nuestros días, gracias a Dios. Por lo tanto, tenemos que repasar en la historia, hacer un pequeño viaje por lo que es la lepra, para saber de qué estamos hablando. Y miren, hablamos de una enfermedad infecciosa, la lepra, y también es una de las más temidas a lo largo del tiempo, aunque, como hemos dicho, no la hayamos visto muchos de nosotros con nuestros ojos en nuestro contexto. El agente que causa la lepra es un bacilo. De alguna manera es muy similar a la tuberculosis, para que tengan algo semejante y más cercano en el tiempo. Es un bacilo. La incubación de esta enfermedad dura mucho tiempo. Hay casos relatados en los que cuando se manifiesta la enfermedad han pasado 10 años. Así que la incubación es lenta y su proceso también es lento. La medicina moderna dice que el contagio se puede disminuir fácilmente con una buena práctica higiénica. Por eso también sabemos que se ha exterminado en parte en nuestra Europa, porque han mejorado las cuestiones de higiene. Así que en el llamado primer mundo la enfermedad ha sido prácticamente erradicada. Podemos encontrarla en algunas partes de África, de Asia, incluso del sur de América. Pero miren, la afección es tan vieja que encontramos relatos de hace muchos años. Se encuentran relatos descritos en Egipto, en la India, de 1500 años antes de Cristo, donde se hablaba ya de esta enfermedad y se tomaba registros. Incluso en la época de las cruzadas, en la época de los romanos, eran un vehículo de esta enfermedad. Y iba de un lado para otro la lepra a través de los ejércitos romanos. Pero miren, ¿qué consecuencias tiene padecer la lepra en la época del texto bíblico en el que estamos hablando? Este hombre que se acerca a Jesús, vamos a ponernos en la piel de este hombre que padecía lepra. ¿Qué consecuencias tenía en su día a día tener la lepra? Lo primero, y que es notorio, es el deterioro de su cuerpo. Y estamos hablando de lo siguiente: el deterioro de la piel, pero también de los nervios de su cuerpo. Las primeras manifestaciones hablan de unas inflamaciones en la piel, en la dermis,
Y esto va a llevarnos a una insensibilidad, de tal manera que no sentimos ni padecemos dolor. Y esto es muy peligroso. Afecta en gran medida, como hemos dicho, a las terminaciones nerviosas. Puede producir parálisis o atrofias en zonas afectadas. La peor manifestación que se ha registrado se conoce como lepra lepromatosa. ¿Y de qué estamos hablando? Y recordemos que este hombre tenía una lepra avanzada, grave. Pues miren, se producen lesiones cutáneas, mutilaciones, deformaciones en todas partes del cuerpo. Es la forma más contagiosa y los enfermos deben ser aislados. Se deteriora el aspecto del enfermo. En ocasiones es repulsivo. Las inflamaciones cutáneas dan paso a llagas por el cuerpo, llagas sucias y úlceras malolientes producidas por la falta de riego sanguíneo. Y entonces es cuando la piel del entorno de los ojos, las orejas, se inflaman tanto que ya no reconocemos quién es la persona que se esconde tras la enfermedad. En ocasiones, en etapas avanzadas, los dedos de las manos se van desprendiendo y muchas veces ataca esta enfermedad a la laringe, por lo que la voz del leproso adquiere un tono cada vez más grave y ronco. Ahora nos podemos poner en la piel de esta persona leprosa, grave, que va al encuentro con el Señor Jesús. Y hemos dicho que la lepra, lo primero que hemos dicho es que afecta el deterioro del cuerpo. Pero hay otra situación a tener en cuenta, que por esto se produce una exclusión social. Esta persona ya no está apta para estar entre los demás. El leproso pasa a ser un objeto hostil y de horror. Ya no se mira con los mismos ojos al leproso. De hecho, tiene que anunciar su presencia gritando, inmundo, inmundo. Tenía que ir gritando eso por todas las partes por las que pasara. Inmundo, inmundo. No leproso, inmundo. No podían entrar, por supuesto, en las ciudades, teniendo que vivir ajenos a la familia, a los amigos, a los compañeros. Eso sí, la familia y los amigos, quien los tuviera, solía dejarles alimentos en lugares señalados para que no murieran de hambre. Así que eran reconocidos inmundos legalmente. Eso lo vemos también en Levítico 13 y Levítico 14, Números capítulo 5 y Segunda de Reyes capítulo 15, entre otros. Así que tenía que vivir solo, dice el Antiguo Testamento, fuera del campamento. En el Nuevo Testamento, fuera de las ciudades, entendemos. Se le excluía de la sociedad, desterrado de su hogar. El resultado era, la verdad, que muy triste. Pero hay más. Vamos a seguir poniéndonos, nunca mejor dicho, en la piel de ese leproso. Pero antes les quería comentar acerca de una anécdota del doctor McDonald, que hace bastantes siglos él se encargaba de llevar una leprosería. Y él relata un caso que veía que se repetía en todos los enfermos y enfermas de lepra. Y él dice lo siguiente literalmente cuando analizaba a los leprosos. Dice, el leproso es un enfermo de la mente tanto como del cuerpo. Por lo que sea, se tiene una actitud diferente con la lepra de la que se tiene con cualquier otra enfermedad deformante. Se asocia con vergüenza y horror y conlleva de alguna manera misteriosa un sentimiento de culpabilidad. Al verse evitados y despreciados, es frecuente que los leprosos tengan la tentación de quitarse la vida y algunos lo hagan. Así que el leproso sabe que los demás le aborrecen antes de aborrecerse a sí mismo. Esa es la condición del leproso. Finalmente morían y eran abandonados en el lugar en el que fallecían. Y quizás algún enfermo, compañero o enferma lo podía enterrar. Esta era la vida que le esperaba a un leproso.
Pero aún hay más si nos ponemos en la piel de un leproso. Si esto fuera poco, resulta que en la mentalidad de la época se asociaba que tú tenías lepra porque Dios te estaba castigando. Tú eres leproso porque has hecho algo malo. Y si no tú, tus padres. Por eso eres leproso. Sobre todo en el entorno religioso de Israel de aquellos días, lo consideraban como un castigo de Dios. Igualmente pasaba con la ceguera, por ejemplo, un castigo divino por el pecado. Acción, reacción de Dios. Así que socialmente el leproso era un muerto viviente. El leproso no tenía esperanza, solo dejaba que pasaran los días hasta llegar a su triste final. Pero veamos la actitud de este hombre. Veamos la actitud de este hombre. Ya sabemos lo que él sentía, lo que él llevaba en sus espaldas. Pero miren lo que dice el versículo 12. Viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Un hombre con esta enfermedad, con las consecuencias que acarreaba, se presenta ante Jesús. Y en esta escena, por lo menos vemos tres cosas llamativas. Por lo menos vemos tres cosas a destacar. En primer lugar, él vio a Jesús y no le habla directamente, ni siquiera a lo lejos. Se acerca a él con lo que eso supone. Y recordemos que estaba en las inmediaciones de la ciudad, con más personas, quebrantando la ley. Él se acerca a Jesús y dice que se postra en tierra delante de él. Ahora veremos un poco acerca de esto. En segundo lugar, él le rogó, reconociendo su incapacidad para ser limpiado, y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y en tercer lugar, y desde el principio hasta el final, él confió en el poder de Jesús para limpiarlo. Él no sabía cómo, pero él sabía que Jesús podía limpiarlo. Vio a Jesús y se postró, le rogó reconociendo su incapacidad y confió en su poder para limpiarlo. Ahora él ve a Jesús y se postra en tierra. Desde esa condición le rogaba. No cabe duda que la petición, el ruego del leproso, buscaba la sanidad del Señor Jesús. No se queda en la distancia. A pesar de la prohibición legal, es valiente, tiene que dar un paso al frente, tiene que salir de donde posiblemente estaban todos los compañeros con esa enfermedad. Pero tiene una sola oportunidad. Si no es ahora, quizás no podría ser en otro momento. Él pensaba que el Señor, por su misericordia, podría sanarlo. Aquella acción prohibida, incluso castigada, a él no le importaba por tener ese encuentro personal con Jesús y ser limpio. Era posiblemente la única oportunidad. En segundo lugar, le rogó reconociendo su incapacidad para ser sanado y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Es evidente que de alguna manera el leproso conocía al Señor Jesús, quizás de oídas. Es evidente que sabía que podía hacer milagros, quizás había escuchado algo. Pero miren, se acerca humildemente, como quien no tiene derecho alguno a ser atendido. De ahí la frase, si quieres, puedes sanarme, puedes limpiarme. Solo lo que tengo cuando me acerco a ti es una grave enfermedad. No puedo hacer nada. Solo puedo presentarme delante de ti y pedirte que me limpies. No tengo nada que darte. Esa es la condición del leproso. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Tienes la capacidad, tienes el poder para hacerlo. Nadie más puede hacerlo, solo tú. Me someto a tu voluntad, Señor. La oración es simple, podemos hablar de, sé que puedes, ahora espero que quieras hacerlo. En plena sumisión este hombre tiene fe en Jesús.
y solo expresa su deseo. Y tercer punto, como decíamos antes, confió en su poder para limpiarlo desde el principio, desde que tomó la decisión de salir del lugar donde la ley indicaba que tendría que estar, apartado. Pero él salió y vio a Jesús y se postró. Cuando él se inclinó ante Cristo, sabía que podía ser sanado. La única evidencia que tenemos en este texto es la fe en el poder sanador de Jesús. Y es la única evidencia que necesitaba el leproso. No podría habérselo dicho a ninguna otra persona en el mundo. Si estas palabras se las hubiera dicho a cualquier otra persona, lo hubieran mirado con cara de extrañeza. Pero al Señor Jesús sí se le pudo decir, y sí se lo dijo, y sí efectuó, como veremos ahora, el milagro. Versículo 13. Entonces, extendiendo él la mano, hablando del Señor Jesús, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Si nos fuéramos a Marcos, veríamos que hay un detalle interesante y en Marcos dice, añade la frase, teniendo misericordia de él, que no comenta Lucas. Sin duda, el Señor fue movido a misericordia ante la situación del leproso. Y nosotros hablábamos hace nada de cómo es la condición de un leproso. Y seguramente nuestro corazón también tendría misericordia de una persona con esta condición, de esta persona que está muerto en vida. Pero el Señor Jesús, fíjense, no solo tuvo misericordia del leproso, porque no solo por la consecuencia del pecado, sino como algo propio de quien iba a llevar nuestras enfermedades y dolencias, porque el Señor Jesús vino a eso también, a llevar nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Él va mucho más allá de la compasión superficial. El Señor Jesús venía a llevar nuestras enfermedades y a sufrir nuestros dolores. Literalmente dice el original, cuando hablamos de teniendo misericordia, habla de habiendo sido conmovido dentro de sí nuestro Señor Jesucristo. Y dice un comentarista acerca de cuando el Señor se conmueve, que pasa muy a menudo, y por amor al tiempo no vamos a entrar en todos los versículos, dice un comentarista, nos quedaríamos asombrados ante el gran número de veces en que esta compasión de Jesús, esta ternura o expresión de su corazón en palabras y hechos de bondad, se mencionan en los evangelios. Constantemente está tomando la condición de los afligidos como una preocupación muy personal, viviendo en medio de un pueblo que daba gran énfasis a asuntos legales, triviales, pero el Señor está allí para tomar la carga del pueblo. Él está allí y hace énfasis en los asuntos importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Las angustias de las personas son sus propias angustias. Ese es el Señor Jesús. Ama tierna e intensamente a los afligidos y se muestra solícito para ayudarlos. El Señor Jesús extiende su mano, dice el versículo, y le toca. Y volvamos al contexto del leproso. Ya no solo que el leproso estaba cerca, sino que el Señor Jesús toca a un leproso. Todo es impactante en este ministerio que el Señor hace. Sorprende que el leproso viniera, sorprende que se atreviera, pero sorprende más que el Señor Jesús le tendiera la mano. Dice William MacDonald, tocar un leproso era clínicamente peligroso, religiosamente contaminante y socialmente degradante. Lo repetimos, que era tocar a un leproso, lo que hizo el Señor Jesús, clínicamente peligroso, religiosamente contaminante y socialmente degradante. Pero ahí estaba el Señor, para acercarse y tender la mano a aquellos que estaban apartados, que no tenían esperanza. Ese es el Evangelio que queremos resaltar en esta tarde.
Y sin duda, miren una cosa, el Señor Jesús no tenía por qué tocar al leproso para sanarlo. Solo su palabra bastaba. Él ha hecho todas las cosas. Pero puntualmente hacía cosas como estas para demostrar que venía de Dios, que Él era hijo de Dios, que no hacía las cosas por su propia cuenta. Ante una prohibición legal para no contaminarse, el Señor manifiesta que Él no se va a contaminar por hacer esto, que Él es Dios mismo hecho carne, que tiene poder para sanar a los leprosos y también para perdonar pecados. El Señor lo toca porque quiere demostrar su omnipotencia que produce sanidad, pero también la misericordia que mueve el corazón del Maestro ante esta situación. ¿Y qué dice el Señor una vez lo toca? Dice el versículo 12 de nuestro texto. El Señor dice, quiero, sé limpio. Este hombre leproso vino con una súplica. Este hombre leproso vino con una confesión al Señor. Necesito tu misericordia, necesito tu voluntad para ser sanado. El Señor responde ante un corazón que viene de esta manera, un corazón humilde. Y el Señor va a decir siempre, quiero, sé limpio. Era la respuesta divina a la petición humana. Respondió de forma inmediata a la necesidad. No tardó, no se lo esperó. No dijo, vamos a ver cómo van tus obras. Vamos a ver. El Señor sobre la marcha, viendo un corazón que clama genuinamente por ser limpio, responde. Porque así dice el texto, al instante la lepra se fue de él. Y esto es un milagro, y no cualquier milagro. Hemos visto que el hombre estaba lleno de lepra, dice el texto. Y hemos visto lo que pasa cuando una persona está en estas condiciones. Ahora nos podemos imaginar lo que es que la piel se restaure, que las terminaciones nerviosas también, que la sensibilidad vuelva, que la deformidad del cuerpo desaparezca y que la persona vuelva a ser ella. Una sanidad completa. No es quitar 4 manchas y úlceras de la piel. Es una restauración completa y profunda. Las palabras de Jesús, sé limpio, fue suficiente. La restauración fue plena, total e inmediata. Absoluta, diríamos. ¿Qué debe haber significado para este hombre esta sanidad? ¿Qué debe haber significado para este hombre desesperado, impotente? ¿Con cuánta gratitud? No hay palabras, no hay palabras para una vida. Una nueva etapa, una condición personal y física como nunca antes había experimentado. Versículo 14 de nuestro texto. Y él le mandó que no lo dijese a nadie. El Señor Jesús le mandó que no se lo dijera a nadie ese milagro, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Y miren, algunos preguntan por qué el Señor Jesús no aprovechó esto para que se hiciera eco de que el Mesías estaba allí. Miren el milagro que ha hecho Cristo. Pues miren, porque los corazones de las personas que seguían a Jesús, incluso aquellos que no seguían a Jesús, buscaban a un Jesús diferente, a un Mesías diferente, no uno que venía a reinar en los corazones y a entregar su vida en la cruz. Venían buscando un rey o quizás un general que dominara en esta tierra e hiciera su propio reino terrenal. Pero este no era el Jesús que venía. Y por ello Jesús sabía que querían apoderarse de él y hacerlo rey. Pero ese no era el propósito del Señor Jesús. Así que el Señor Jesús va a la ley, al Antiguo Testamento, y le dice, ofrécete al sacerdote por tu purificación, según mandó Moisés. El Señor también había venido para cumplir la ley, no nos olvidemos de esto.
Por tanto, daba prioridad a la obediencia de la misma y mandó al leproso que cumpliera con ello. Y relatando los pasos e investigando de este proceso de acercarse al sacerdote, los vamos a resumir en 7 puntos rápidos. Sería bueno entrar en Levítico capítulo 13 y capítulo 14, pero vamos a intentar resumirlos. ¿Qué tenía que hacer ese leproso? El leproso, una vez que fuera sanado y limpio, como fue el caso de nuestro leproso, tenía que ir al sacerdote. Y miren el ritual que había que hacer según el Antiguo Testamento por ser limpio. Y estamos en Levítico capítulo 14, los primeros versículos, pero yo se los voy a resumir. Lo primero que debía hacer esta persona era presentarse ante el sacerdote. En aquellos tiempos, presentarse ante el sacerdote no era como ir a un funcionario o a una oficina. Por lo tanto, era difícil. Suponía muchas veces un desplazamiento hasta la misma Jerusalén para ir a dar con el sacerdote y buscar a uno de los que estuviesen cumpliendo el turno sacerdotal en el templo. Eso era lo primero que había que hacer. Acto seguido, el sacerdote lo examinaría de la cabeza a los pies. Hay que comprobar que de verdad está sanado o sanada. Lo declararía libre de la enfermedad. A esto seguía el cumplimiento de otros requisitos para la limpieza ceremonial de su inmundicia legal. El que había sido sanado, una vez comprobado, tenía que presentar un sacrificio de aves en el que la sangre se esparcía 7 veces sobre el leproso que había sido sanado. Pero aún hay más, este debía además rasurarse completamente, lavar toda su ropa y permanecer 7 días fuera de su residencia. Todo este proceso ritual tenía que hacer por la ley de Moisés este leproso. Seguimos al 8º día, hemos dicho que tenía que estar 7 días fuera de su residencia, al 8º día tenía que presentar una ofrenda. ¿En qué consistía esta ofrenda? 2 corderos, una cordera de 1 año, 3 décimas de flor de harina para la ofrenda amasada. Y parte de la sangre del cordero sacrificado, fíjense bien, parte de la sangre del cordero sacrificado le sería aplicada en el lóbulo de la oreja derecha, otra parte en el pulgar de su mano derecha y también en el pulgar del pie derecho. Con la sangre del cordero tendría que tener en su lóbulo derecho, pulgar derecho de la mano y pulgar derecho del pie. El sacerdote mojaría sus manos en una medida de aceite y aplicaría esta en las mismas partes del cuerpo en que se había aplicado la sangre, poniendo lo restante de aceite sobre la cabeza del que se purificara. Y finalmente se ofrecía un sacrificio por el pecado. Hecho esto, ya podría decirse que ese hombre, que esa mujer, en nuestro caso, ese hombre leproso, ya no era inmundo, ya podía integrarse en la sociedad de la que había sido apartado a causa de su enfermedad, la lepra. Y no tenemos tiempo, pero podríamos entrar en lo que esto representa en el Nuevo Testamento y en la actualidad para nosotros. Porque hay muchas semejanzas preciosas, pero vamos a avanzar. Versículo 15. Su fama se extendía más y más. Se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. No era la primera vez que el Señor Jesús agrupaba a muchas personas a su alrededor. Por esas 2 razones que dice el texto, porque el Señor Jesús hablaba como nadie podía hablar. Por eso muchas veces le decían, ¿con qué autoridad hablas? Porque nadie hablaba como él. Y segundo, porque nadie podía hacer los milagros que él hacía. O como en este caso, la sanidad de la enfermedad. Y versículo 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. El Señor Jesús enseñaba, el Señor Jesús sanaba, pero miren qué precioso, buscaba un lugar tranquilo en cada ocasión, alejado del murmullo, para buscar una comunión, retirado a solas con el Padre. La oración formaba parte de la experiencia diaria del Señor.
y no procuraba que su fama se divulgase. Es más, procuraba impedirlo, como le dijo al leproso. Ahora bien, tenemos que hacer un parón y decir que la lepra en la Biblia nos habla de la imagen del pecado en nuestras vidas. Cuando hablamos de la lepra, hablamos también del pecado, según la palabra de Dios, en nuestra condición. Es importante que entendamos que la enfermedad de la lepra se relaciona con el pecado y el pecado no es otra cosa que la condición natural y la tendencia que tenemos en el día a día de hacer lo malo. Todos, todas tenemos esa condición. Hacer lo malo, buscar lo malo, dar la espalda a Dios. Esa es la realidad del corazón humano. Y a través de su palabra nos está revelando que también nosotros estamos enfermos en esta tarde. Y miren, enfermos de muerte, llenos de lepra espiritual. El pecado, al igual que la lepra, nos corroe hasta destruirnos por completo. Y miren, no podemos curarnos por nosotros mismos. Dice Isaías capítulo 1, versículo 5, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Todo nuestro ser está enfermo espiritualmente por el pecado y no están curadas nuestras llagas. Se compara la lepra con el pecado en la palabra por la corrupción, la decadencia y la separación que se produce en nuestras vidas. ¿Qué semejanzas podemos hacer? Pues miren, en primer lugar, al igual que pasa con la lepra, el pecado nos lleva a una corrupción progresiva. Comienzan de forma sutil. ¿Le suenan las frases, lo voy a hacer una vez nada más? ¿Nadie me está viendo? ¿Yo controlo? De forma sutil, pero es una corrupción progresiva, va a más, porque al igual que la persona que tiene lepra empieza a no sentir, el pecador empieza a no sentir que eso sea algo malo, y mañana hará algo más, y pasado hará algo más. Así que el pecado nos lleva a una corrupción progresiva, pero lentamente, como la lepra. Y podemos empezar con algo muy pequeñito y terminar muy mal, deformados como el leproso. Pero miren, también hablamos de otra semejanza entre la lepra y el pecado, que es, y ya lo hemos visto, el deterioro físico y espiritual. Si la lepra causa ese deterioro físico, el pecado degrada el alma. El pecado degrada el alma y llegamos a un punto, podemos llegar a un punto en el que no podemos vernos ni al espejo, porque nos da vergüenza lo que hemos visto, o quizás los recuerdos. También la lepra y el pecado nos llevan al aislamiento social que hemos visto. Si la lepra aísla al enfermo de la comunidad, el pecado aísla al pecador de Dios primeramente y también de los demás. También hay un contagio. La lepra podría propagarse fácilmente, hemos dicho, por falta de higiene, entre otras cosas, pero el pecado también puede ser contagioso. Se extiende muy rápidamente. Siempre lo hemos dicho y siempre lo hemos visto. Lo primero que aprende un niño cuando es pequeño es lo malo o es lo bueno. Seguramente, con más facilidad aprenda lo malo, le llame más la atención. El pecado es contagioso, extiende la tristeza y la destrucción a otros. Y miren, otra de las cosas que veía es que deja rastro. La lepra deja rastro y el pecado deja rastro, deja huella.
deja un rastro de llagas, de mal olor, de comportamientos negativos, de falta de paz. Deja un rastro desagradable. Podríamos decir más semejanzas entre la lepra y el pecado, pero la palabra habla de que todos estamos inmersos en esta enfermedad. Ahora, algunas lecciones que podríamos sacar de este texto. Primero, para los hermanos, para aquellos que ya hemos entregado nuestra vida al Señor. Y quizás podríamos sacar estas lecciones de los últimos versículos. Versículos 14, 15 y 16. Lo que Jesús demanda, en primer lugar, de quienes han sido limpios. Lo que Jesús demanda de quienes han sido limpios. Y los que hemos creído en el Señor Jesús, ya somos limpios. Aunque tenemos que ir a lavarnos los pies en oración al Señor Jesús. Es decir, pedirle perdón. No solo pedimos perdón una vez en nuestra vida, tenemos que vivir con la conciencia de perdón delante del Señor. Pero ya hemos sido limpiados, justificados. Ahora bien, Jesús demanda a quien ha sido limpio obediencia y gratitud. Obediencia y gratitud. Una vida acorde con lo que ha pasado en nuestro ser. El Señor nos ha dado vida, estábamos muertos como el leproso. Nuestra esperanza era morir lo antes posible, pero ahora tenemos vida y el leproso no puede aguantarse y tiene que decirle a todo el mundo lo que el Señor ha hecho. En nuestro corazón debiera también haber obediencia, gratitud y reflejar lo que el Señor Jesús ha hecho con nosotros. En segundo lugar, el ejemplo de servicio de Jesús y de su comunión con el Padre. Aunque nadie tuvo tanto contentamiento en estar a solas con Dios como Cristo, nadie, sin embargo, estuvo tan dispuesto como Él a enseñar y sanar a las multitudes. Repetimos esta frase. Nadie tuvo tanto contentamiento en estar a solas con Dios como Jesús, y nadie tuvo o estuvo tan dispuesto como Él a enseñar y sanar a las multitudes. Qué difícil es encontrar este equilibrio para aquellos que ya hemos entregado nuestra vida al Señor. Pasar tiempo a solas con nuestro Dios, pero estar al alcance de todos nuestros hermanos. Qué difícil es. Y ruego al Señor que nos dé sabiduría para que podamos estar a la altura en ambas cosas. En estar a solas con el Señor en oración y en estudio de su palabra y en atender a los hermanos y hermanas. El Señor es el ejemplo de esto. Dice, su fama, el versículo, se difundía aún más. Versículo 15. Y miren qué bonita esta frase y esta afirmación que encontraba de un comentarista, hablando del honor con respecto a la fama. Dice que el honor es como la sombra. El honor es como la sombra. Dice, es como la sombra que huye de quien la persigue y no se desprende de quien la declina. Miren qué preciosa la frase. El honor es como una sombra, huye de quien la persigue y no se desprende de quien la declina. Es decir, si dejamos pasar la fama o el honor por servir al Señor, nos va a acompañar porque el Señor nos va a poner en nuestro lugar cuando corresponda. No busquemos estas cosas. La fama y la gloria es para Dios. No busquemos como la sombra la fama, sino que ella siga en función de lo que Dios estime a cada uno. Cuanto menos diga uno de sí mismo, más dirán los otros de él. A Cristo no le satisfacía la fama. Él obraba por obra de Dios y para Dios en obediencia. Y decíamos también que él hizo tanto bien en público, pero cómo encontraba siempre tiempo para retirarse a una comunión más íntima con el Padre. Buscaba lugares solitarios para orar. Del mismo modo nosotros ya los creyentes seremos sabios
y prudente si organizamos nuestras ocupaciones, nuestras agendas y ponemos en primer lugar este espacio con Dios personal. Necesitamos reorganizar nuestras vidas y ponerlo primero en el primer lugar. La oración privada debe hacerse en privado y estar ocupados en ello de una manera especial. Y si estas son algunas lecciones para nosotros que hemos creído en el Señor, también hay unas palabras para los amigos antes de terminar. Aquellas personas que quizás todavía no han entregado sus vidas al Señor. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de nuestra condición espiritual en este texto? Pues miren, todos padecemos lepra espiritual al ser pecadores. Lo que hemos de hacer, ¿qué es lo que hemos de hacer entonces? Buscar a Jesús como hizo el leproso y humillarnos ante Él. Porque cuando vio a Jesús cayó rostro en tierra. Debemos avergonzarnos, debemos mirarnos de forma valiente a nuestro corazón. No huyamos de lo que somos, no pongamos cosas para tapar lo que somos, paños calientes. Debemos anhelar ser limpios. Solo el que anhela ser limpio puede ser limpio. Igual que el enfermo, si se sabe enfermo, quiere ser sanado. No hemos de dudar de los méritos y de la gracia de Cristo. Debemos decir lo que dijo el salmista en el 51, 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Eso es lo que tenemos que decirle en esta tarde al Señor. ¿Y qué hemos de esperar del Señor? Lo mismo que hizo con el leproso. Extiende su mano, te toca y te dice, quiero, sé limpio. ¿Se acuerdan de la ilustración del principio? Que hablábamos de pasar esa prueba de ITV o ese chequeo médico. Recibir esa noticia. Pues miren, al igual que pasa con esa espera en la ITV o ese chequeo de salud, podemos tener una percepción personal antes de pasar la prueba, una opinión propia. Por ejemplo, decir, yo creo que mi coche funciona perfectamente. Mi estado de salud es espléndido, estoy como un roble. Yo puedo tener esa percepción de mí. Pero al margen de eso, la realidad, lo que verdaderamente está pasando, sale a la luz cuando se determina el diagnóstico por la persona experta. A un lado queda lo que yo pensaba o lo que yo creía. Y en algún momento llegan esas malas noticias que van en contra de nuestra propia opinión y nos dicen, su vehículo no es apto para conducir o su estado de salud no es óptimo. Entonces tendremos que tomar una determinación. ¿Vamos a hacer caso al experto y seguir sus directrices para corregir esa situación? ¿O vamos a negarlo? Y vamos a decir, pues, me resigno y esas indicaciones no me agradan, por lo tanto no las voy a seguir. Pues miren, con el estado espiritual del hombre y la mujer pasa algo similar. Quizás llevas toda la vida pensando que eres una persona buena, que mereces estar quizás en el cielo por tus buenas obras, incluso que mereces estar por delante de otros que están a tu alrededor. Pero déjame decirte lo que dice la palabra y lo que dice Dios en cuanto a tu condición y mi condición espiritual, no lo que yo creo, no lo que tú crees, lo que dice Dios en su palabra. La palabra afirma que por cuanto todos pecaron, están destituidos, estamos fuera de la gloria de Dios. El pecado mora en nuestro ser. Afirma el Evangelio que lo que del hombre sale,
Eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No vienen de fuera, vienen de dentro de cada uno de nosotros. Así pues, ¿cuál es la consecuencia de esto? La paga del pecado es la muerte. Una muerte que nos habla de una condenación eterna en el infierno, apartados de Dios. Nuestra condena no es otra que la siguiente, y escuchen bien. Esta es la condenación, que Cristo Jesús vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Este es el chequeo de nuestro estado espiritual. Este es el resultado del chequeo. El experto ha hablado, el único que va a hablar con verdad. No nos va a decir lo que queremos escuchar, pero nos va a hablar con verdad. Ahora bien, nos da una recomendación. Nos da una recomendación. Y ahí viene la recomendación de Dios ante nuestra condición. Dice Hebreos 1, del 1 al 3, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y escuchen bien, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Jesús de Nazaret, el que no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos, vino con un propósito a este mundo. Él desciende de los cielos para que tú y yo podamos ser purificados, hemos visto, limpios de la suciedad que arrastramos, limpios de esta lepra. Para eso vino Jesús. Él no vino para enseñar cosas bonitas. Él no vino para que nos sintiéramos bien. Él vino para quitar o erradicar la enfermedad del pecado de nuestra vida, para todo aquel que quiera, para todo aquel que crea. Porque miren, Él entregó su vida siendo justo y perfecto en la cruz. El que nunca hizo nada malo, el único que no tenía lepra espiritual. Era el único que podía hacer el sacrificio por ti y por mí. Nadie podía hacer esa obra. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga, justamente. Y miren ahora, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cura herida fuimos o fuisteis sanados. En su herida fuimos nosotros sanados. Así que, querido amigo, Jesús no ha venido a este mundo a condenar a nadie. Todo lo contrario. Él vino a salvar a los que ya estábamos condenados. Él no vino a condenar. Y Jesús te llama en esta tarde. Venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados. Yo os haré descansar. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Recuerda que al igual que el leproso, si quieres venir a Jesús, tienes que hacerlo dejando tu orgullo a un lado y humillándote ante el mismo Dios. Llegados a este punto, y ya casi finalizando, tenemos que tomar una determinación. ¿Haremos caso al experto y seguiremos las directrices? ¿Haremos caso a Dios y negaremos la enfermedad que tenemos? Puedes ir en esta tarde a Cristo para ser limpio, o puedes seguir adelante y rechazar su oferta.
Pero recuerda lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Qué vas a hacer, querido amigo, en esta tarde? ¿A quién iremos para ser limpiados? El único que tiene poder para sanar y para perdonar pecados es Jesús. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Acaso reconoces en esta tarde a Jesús como el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Acaso lo reconoces como tu Salvador y Señor personal en esta tarde? ¿Te arrepientes de la vida que has llevado? Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dile lo que el salmista clamó: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renuévame y renueva un espíritu recto dentro de mí. Solo tienes que decirle en esta tarde a Jesús lo que dijo el leproso: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y esa es la invitación en esta tarde. Esa es la invitación. Alguien en esta tarde ha entendido la necesidad que tiene de ser limpio, de ser limpiado, para estar en la presencia de Dios. No estamos hablando de cualquier cosa. Solo así podrás estar en la presencia de Dios por la eternidad. Y quieres pedirle a Jesús que te limpie de todo pecado, que sea tu Salvador. Alguien en esta tarde tiene el deseo en su corazón de hacerlo. Simplemente con levantar la mano, oraremos por ti y habrá gozo en el cielo. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Mañana puede ser tarde. Ya sabemos la respuesta que te va a dar Jesús. Jesús te dirá: quiero, sé limpio. Vamos a orar. Señor y Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, por el evangelio precioso de salvación, Señor, vigente a día de hoy, Padre bendito. Todavía están abiertas las puertas, Señor, de los cielos, para que un pecador que se arrepienta venga a ti, Señor, con humildad, con un corazón contrito y humillado, para que tú lo limpies, Señor, sabiendo y confiando que tú eres el único que puede limpiarlo. Señor, tú lo recibirás con los brazos abiertos y habrá gozo, Señor. Que nadie en esta tarde salga de este lugar sin la convicción de haber derramado su corazón delante de ti, de reconocer su pecado. Que nadie salga de esta tarde de la misma manera que ha entrado, Señor. Bendice tú los corazones, Padre, la palabra depositada en las tierras, en los corazones, para que dé fruto, Padre bendito. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.